Tenemos hoy la dicha de compartir con ustedes un nuevo testimonio que Dios nos regala. Un hombre que ha vuelto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video acá en este canal Padre Toro Enseña. Y queremos compartir con todos ustedes este gran testimonio de este querido hermano que era pentecostal unido. ¿Y qué pasó? Que estudiando la doctrina de la secta, se metió a YouTube y adivine a quién encontró, al Padre Luis Toro. Y es donde empezó esa lucha con el conocimiento que tenía el Padre Luis Toro del Espíritu Santo que lo ilumina para defender a nuestra Iglesia Católica, con todas las mentiras que había aprendido a través de los años en la secta protestante. Y eso lo llevó a convertirse, sin estar dentro de la Iglesia Católica, en un católico. Yo era pentecostal hasta que entré a YouTube y encontré al Padre Luis Toro. Veamos este bonito testimonio y vamos a compartirlo. Recuerda que compartir es evangelizar. Con alegría, con gozo, con fe, con entusiasmo y ahora muy orgulloso de estar dentro de la iglesia que fundó Jesucristo nuestro Señor. Vamos a darle pues paso al hermano Eliseo, que va a compartir con nosotros este testimonio. Cuéntenos, hermano Eliseo, ¿usted nació en la iglesia católica, nació en la iglesia protestante o cómo fue? Y, y si fue católico, ¿cómo fue meterse en evangélico y después cómo fue para regresar en la iglesia católica? Así como dice el Padre, pues gracias a Dios y gracias aquí a mi padre Luis Toro también, porque para mí es un padre espiritual. Desde que empecé a ver sus videos, para mí ha sido una gran dicha y un gran privilegio de poder conocer tanta sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad? Le ha dado para edificación del pueblo. Y primeramente, pues le doy gracias también a mi amigo aquí presente, a mi hermano también en Cristo, de que nos acompaña, que si él no lo hubiera hecho el favor, pues yo no estuviera aquí, pero gracias a Dios obró y gracias a él también pude llegar acá a poder compartir con todos ustedes este bonito testimonio. Cuando yo empecé a tener conocimiento de mi vida, les hablo a pesar de quizás de unos 10 años. En ese momento yo era católico, me instruyeron en la iglesia católica, pero de 10 a 12 años empecé a conocer los placeres del mundo. Empecé a inclinar mi corazón donde no tenía que inclinarlo, pues claro está de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, mas nosotros es que nos desviamos y nos olvidamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Así de que en ese momento que yo me desvié de los caminos, llegué a un lugar donde conocí a Dios, pero distinto a como me lo habían enseñado mis abuelos y mis madres. Ahora en día comprendo de que ese propósito de mi desobediencia, que yo me comparo mucho con la historia del hijo pródigo, de que se alejó de la casa, porque yo así hice en mi vida, me alejé de la verdadera casa donde Dios me había puesto para que conociera la verdadera doctrina, pero por mi ignorancia y por falta de preparamiento, yo busqué otra religión que son sectas protestantes, donde llegué al conocimiento de las sectas, de que cada una de las sectas piensa cada uno como él cree o interpreta la Biblia como él quiere. Cuando yo estaba dentro de la secta, que duré aproximadamente 7 años, ¿Recuerda el nombre de la secta? ¿Qué secta estaba? ¿Recuerda el nombre? sí, yo pertenecí a la secta pentecostal Asambleas de Dios. Y cuando Es, usted duró como
¿10 años fue que? Duré aproximadamente como 7 años, 7 años. como 7 años en las sectas protestantes. Cuando yo tenía ese tiempo, llegó un día un pastor de la Pentecostal Unida, como les vuelvo a repetir, cada uno de las sectas tiene su manera de pensar y de interpretar su manera, la Biblia, ¿verdad? Cuando llegó ese pastor a mi casa, que fue invitado por mi madre, porque mi madre también pertenece a una secta, pues se sentó y empezó a hablar de la palabra de Dios. Pero cuando él me habló de la palabra de Dios, a la secta que yo pertenecía, ellos creen en la Trinidad, pero los pentecostales unidos, ellos no creen en la Trinidad. Y me empezó a hablar de la unicidad de Dios. Al poco de conocimiento que yo tenía de la Trinidad, yo empecé a hablar de la palabra de Dios con él, pero no quedó conforme. Así de que él me invitó a un debate a su casa y yo, presto y querer conocer más de Dios, fui a la casa de él y así fue. Yo sabía de que él no iba a estar él solo. Él era pastor de la Pentecostal Unida, pero en ese momento que yo llegué a la casa de él, tenía otros compañeros, tenía toda su familia. Yo iba con mi madre y 2 hermanas, pero mis hermanas también, pues, eran de la misma secta a la que yo pertenecía. En ese momento yo sabía de que todos ellos se iban a poner en contra de lo que yo pensaba. En ese momento estaba yo teniendo un debate, yo siempre perteneciendo a una secta, pero él perteneciendo a otra secta, pero con diferente pensamiento, porque así son las sectas. Creo que si Dios nos enseña la unicidad de Dios, que es uno, porque eso también lo creemos nosotros, pero en 3 diferentes personas, ¿verdad? Creo que ellos lo manejan distinto. Y empezamos a hablar de la Trinidad al fin de cabo de que ellos no pudieron comprobar la unicidad. Mas hay muchos textos en la Biblia de que habla de la Trinidad. Y fue así de que a mí me quedó aquella inquietud en ese momento. ¿Por qué pensaban ellos diferente? Porque yo hasta ese momento, yo pensaba que todos los evangélicos o todas las sectas, por decirlo así, pensaban todo igual, pero yo en ese momento me estaba dando cuenta que no era así, porque ellos me dijeron de que ellos no podían ir a mi iglesia, a la secta que yo A pertenecía, pesar de que eran pentecostales también. a pesar de que ellos eran pentecostales unitarios, ¿verdad? Pero nosotros éramos pentecostales Los dos pentecostales. A asamblea. pesar de que eran Cor- pentecostales, uno pensó una cosa y otro otra. Correcto. Entonces me pareció muy interesante por qué pensaba uno de una manera y el otro de otra manera. Y me fui y acurrí al pastor. Y yo le dije, pastor, pues allí han llegado unos hermanos que son de tal religión y me dice que quieren debatir con usted, porque ellos me lo dijeron, trae que le llevara el pastor. Y así fue, yo le llevé el comunicado al pastor, pero el pastor me dijo, eso no es de Dios. Entonces me admiró y me conmovió, porque creo que dice en Primera de Pedro 3:15, si no me equivoco, que uno hay que estar dispuesto a defender o a dar una respuesta de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y me conmovió porque el pastor de mi religión o de mi secta que yo pertenecí en ese momento, ¿por qué no quiso defender o por qué no quiso debatir? Y así fue. Empecé yo a estudiar, empecé a escudriñar. Me metí a YouTube y en ese momento voy encontrando aquí al padre Luis Toro. Pero lo voy encontrando como de esta manera. No tenía su vestimenta de sacerdote. Le eché un vistazo y yo vi que tenía un debate candente, como dicen, de candela. Y yo dije, no, es un charlatán, seguramente eso es un teatro, porque
decía católico versus protestante. Yo nunca en mi vida había visto eso. Nunca en mi vida había visto que un sacerdote debatiera con un protestante. Entonces para mí era nuevo. Entonces lo dejé pasar por alto, pero seguí estudiando, buscando la enseñanza de la Trinidad. Pero siempre que iba a estudiar la Trinidad, estudiaba la Trinidad, pero conforme la teología protestante. Entonces siempre habían cositas que me dejaban en duda. ¿Y por qué pensaban los testigos de Jehová de una manera? ¿Por qué empezaban los mormones de otra manera? Los adventistas de otra manera. Y eso me fue intrigando en mí y me va apareciendo otra vez el Padre. Y yo dije, pues no, esto no es un teatro. Y lo empecé a ver. Ya era que tenía el debate acerca de la verdadera iglesia. Un debate con un protestante. Y vi que empezó a debatir, empecé yo a ver el video y empezó a debatir el padre de que me llamó tanto la atención que no paré de ver el video. Me lo eché enterito, como de 2 horas. Cuando vi esa enseñanza de aquí, de este siervo de Dios, me quedó satisfecho, como dice él. Se saboreó ese caramelo, pero delicioso. Y lo compartió con los que estaban viendo. Y yo sentí de que yo lo estaba también saboreando. Pero yo decía, ¿por qué? ¿Por qué piensa así la Iglesia Católica? Hasta ese momento a mí me habían enseñado los protestantes que la Iglesia Católica era la gran prostituta, que eran idólatras, que eran un montón de cosas. Entonces, este momento que yo vi el debate que él tenía, me gustó tanto que me siguió interesando y empecé a buscar los videos más de él y empecé a hallar toda clase de videos de toda clase de doctrina de los hijos de María, quién escribió la Biblia, de dónde viene todo. Empecé a verlos. Sin mentir, Dios está presente y en cuya presencia de él estamos, que yo pasaba de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde viendo todos sus videos. Yo me reía y todos me decían en mi trabajo que estaba loco porque yo me reía yo solo. Pero yo sabía que me estaba saboreando algo bueno. Me gustó tanto que solo lo que me tardaba de mi trabajo a mi casa era lo que yo paraba de dejar ver los videos. Y cuando llegaba a la casa me bañaba, comía y me volvía a poner. En la noche me quedaba intrigado para no dormir, querer seguir viendo los videos. Sentía un despertar en mí de que yo no me lo explicaba, pero yo decía, ¿por qué? Si es una secta la Iglesia Católica, porque eso es lo que le enseñan a uno en las sectas protestantes. Y yo decía, ¿por qué si ellos son idólatras? Pero me fue llamando la atención cuando él tocó un tema acerca de las imágenes. ¿Qué es adoración y qué es veneración? Creo que el discernimiento y creo que el convencimiento no proviene de uno, sino proviene del Padre, el que le da eso a uno. Y me fue llenando aquel vacío, aquellas preguntas que yo tenía dentro de mí, con todas las respuestas que el Padre empezó a darle a los protestantes, y empecé a estudiar qué era veneración y qué era adoración. Y llegué al pleno conocimiento de que hay una gran diferencia a tener un respeto a una imagen, a tener la verdadera adoración a Dios, que Él es el que merece toda la gloria. Entonces comprendí y empecé yo ya a actuar distinto, porque hasta este momento yo era protestante, pero yo ya empecé a actuar distinto. Pero yo sabía que era por lo que yo estaba viendo y lo que yo estaba escuchando de parte de usted. Entonces ya yo en mi iglesia, donde yo me congregaba en la secta, ¿verdad? Yo tenía un cargo que era líder acerca de los jóvenes y de los niños. Y yo empecé ya a hablarles como hablaba un católico. Yo ya no hablaba como hablaba un protestante, sino ya hablaba como pensaba un católico y como actuaba un católico. Entonces yo sentía de que algo estaba cambiando en mí. Pero cuando
seguía siempre viendo los videos del padre Luis Toro y que seguía él zarandeando a todos los protestantes. Y yo decía, bueno, a este toro en cualquier plaza lo torean y no se cansa. Siempre tiene respuesta. Yo decía, ese es un hombre sabio de parte de Dios, porque creo de que no es él, sino que es el Espíritu que obra en él para poder transmitir, ¿verdad?, el fruto, porque nadie da lo que no tiene, ¿verdad?, sino que da lo que él tiene. Y creo que si Dios le ha dado este bonito don es para que él lo pueda dar a aquel necesitado. Entonces yo empecé a actuar ya, incluso yo ya empezaba a mandarle videos a mis familiares y ellos me decían, pero ¿qué te pasa? Si sos protestante y estás mandando videos católicos. Pero yo sabía dentro de mi corazón que estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo en mí.